¿Va a sentarse o va? Sí. No. Y, profe, ¿dónde están las diapositivas? Perdón. Para compartir, para que ellos se vayan guiando. ¿Ustedes estudian qué? Economía. Estoy estudiando economía. Sucesiones y límites. Ajá. Sí, sí, sí. Vamos a enviar este al... Voy a copiar. Para compartirles y que vayan viendo. Y al escritorio. Pegar. Nos podemos cerrar la diapositiva. Bueno, por favor, van a poner atención entonces a los compañeros que van a dar la ¿Le doy aquí presentación o puedo ir pasando así F5. normal? F5 y hay que compartir pantalla también, ¿no? Bien. Pero opciones de presentación, vamos con cambiar la vista de moderador. Y está grabando. Y esta pantalla compartir. Listo, ya pueden ¿Ya puedo empezar? abrir un nuevo para acá de equipos y pueden empezar a también para ver desde acá. Ah, ok, pero... ¿Ya puedo empezar? Sí, ya. Listo. Buenos días, chicos. Mi nombre es Lorena. Soy de la Universidad del Cauca. Estoy estudiando economía. Voy a darles una pequeña clase de sucesiones y límites. Entonces vamos a iniciar con sucesiones. Pueden mirar ahí la pantalla. Una sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio en cualquier conjunto de números, ellos uno detrás del otro en cierto orden. ¿Qué quiere decir? Que en la variable independiente solo deben estar los números naturales. El número 1, 2, 3, 4, n, sucesivamente. El 0, el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, siendo 2 el primer término de la sucesión, 4 el segundo término de la sucesión, 6 el tercer término de la sucesión y así sucesivamente. Cuando hay puntos suspensivos al final, quiere decir que la sucesión continúa y nunca termina. O sea, podemos decir que los números son infinitos. N representa el valor de la posición del término y A de n la forma general de designar la sucesión. Por ejemplo, la sucesión anterior es la de los números pares y la fórmula del enésimo número par es 2n. Aquí podemos ver que el término sobre 1 es igual 2 por 1, que es igual a 2, o sea, reemplazamos el n en estas corchitas, en los corchetes. Entonces el término A2 pues es 2 por 2, que es igual a 4, 2 por 3, que es igual a 6, 2 por 4, que es igual a 8 y así sucesivamente. Se deseaba saber el valor de la sucesión en otra posición del enésimo término, simplemente se reemplaza el n por el número de la posición. Listo. Estos son los límites de funciones. Considere la siguiente sucesión infinita. Es infinita porque desde 1 empieza 1 a la 1 medio, 1 a la 1 cuarto, 1 a la 1 octavo y así sucesivamente. Ahí vemos que 1 es el límite
y se va acercando, entre más grande el número, el denominador, más chiquito es el dato, o sea, cuando dividimos 1 sobre 2, 1 sobre 4 y así. Entonces, a partir del segundo de estos números es fácil deducir que cada número es la mitad del anterior. O sea, de un medio, la mitad es un cuarto y así sucesivamente. Por lo que una vez encontrado el A sobre n, es decir, la fórmula general de la sucesión, es posible saber exactamente cómo sigue y se puede hacer deducciones sobre ella. Por ejemplo, se tiene la certeza de que la sucesión tiene imagen para cualquier número en el dominio, que cada número obtiene valores más pequeños, que cada uno, obtiene valores más pequeños, que siempre esos valores son positivos y que nunca alcanza el cero, pero sí se concentra alrededor de él, como se puede ver en la imagen de la recta. Aquí podemos ver que siempre se hace más chiquito y se intenta acercar al número 0. ¿Puedes eliminarlo con el mouse? ¿Dónde se va a acercar? Aquí. Ok. Pues no, ya, aquí, que siempre se va acercando aquí al 0. Se afirma que el 0 es el límite de la sucesión. Aquí podemos ver que este 0 es el límite. Y la sucesión, como podemos ver, es la rectica que estamos mostrando con los números. Listo. Ahora vamos a pasar a límites de funciones. Seguimos en límites de funciones. Listo. El límite de una sucesión. Se ha visto ya un ejemplo de la sucesión con límite, pero no todas las sucesiones tienen límite. Por ejemplo, la sucesión de potencias de 2 a la 2 a la n no tiene límite, porque los términos de la sucesión no se acercan ni se concentran alrededor de ningún número en particular, sino que se hacen cada vez más grandes. Es de cuidado no pensar que porque cada término de una sucesión es mayor al anterior, la función no tiene límite, pues aún así se puede acumularse sobre un valor. Listo. Se ha mencionado ya que si una sucesión tiene límite, ese límite tiene que ser único. Lo que quiere decir de una sucesión con límite es que sus términos se concentren en 0 alrededor de un único valor. En el caso de que la sucesión se encuentre alrededor de 2 valores, por ser 2 y no 1, se debe afirmar que la sucesión no tiene un límite. Eso quiere decir que, digamos, en la recta no puede aparecer que esté X y Y, porque entonces ahí no habría límite, solamente hay límite cuando hay un solo número. Entonces ahora pasamos a la sucesión convergente. Eso quiere decir que en la recta se va acercando más a ese límite, que en la recta los números se van acercando. Eso quiere decir converger, que se acercan cada vez más. Definición formal, sea a 1, a 2, a 3 y puntos suspensivos hasta el n. Una sucesión infinita, se dice que la sucesión es convergente si su límite es L, si dado cualquier valor positivo de mayor a 0, no importa lo pequeño, puede siempre encontrarse un número n tal que si n mayor que n mayúscula, entonces se cumple que la diferencia entre L y a la n es menor que, es decir, que esto es valor absoluto, que L menos a la n es menor a e. Es decir, cuando el límite tiende a infinito en una función, converge en un número. Se puede decir que la sucesión es convergente. Después de esto, ya ahorita les explicamos estos ejercicios, los ejemplos. Entonces vamos a pasar a sucesión divergente. La definición formal es que una sucesión es divergente hacia el infinito si dado cualquier valor m, no importa lo grande o pequeño que sea, solamente hay un número finito de términos de la sucesión que no son mayores que ese valor m. El ejemplo más sencillo de la sucesión divergente hacia el infinito es la sucesión de números naturales, 1, 2, 3, 4. Cuando una sucesión no tiene límites, se dice que es divergente entre las sucesiones.
Divergente se debe destacar una clase especial, las sucesiones que tienden al infinito. Podemos decir que las sucesiones divergentes es cuando están en la recta, pero se van encontrando varios puntos. Se colocan varios puntos digamos en el punto X, se los voy a explicar aquí. En digamos que aparecen aquí, 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 y hay varios punticos, no como así sucesivos, sino que aparecen punticos. Esa sería la sucesión divergente. Ahorita mi compañera les va a explicar otro ejemplo. Y muchísimas gracias, eso es lo de la teoría. Quería saber si tienen alguna duda y ya pasa mi compañera. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, por el momento no, ninguna duda. Gracias. Listo. Pero no me parece como para ver a los chicos. Muy bien así. Aquí le pegué. Esa luz también. Sí. ¿Alguno que quiera participar? Pues voy a hacer una pregunta. ¿Qué entendieron por el límite de una sucesión? O no, más vale, ¿qué entendieron por una sucesión convergente? ¿Alguien que quiera hablar o pregunto a alguien al azar de lo que les explique? Era una sucesión infinita y creo que ahí era donde se involucraba, o sea que podía ser X o Y, pero no podía tener las dos. Excelente. ¿Sí? ¿Otra? A ver, otra persona. ¿Qué pasa en este ejercicio, en esta recta? ¿Alguien me puede explicar esta recta? ¿Qué es lo que puede? ¿Qué entienden por esta recta? Que no sea lejita, que ya participó. Bueno. A ver, don Iván, no sé. Que si ustedes ven esa red, ese límite de funciones que pueden explicar. Que esa sucesión se va acercando más hacia el cero. Ajá, ¿y cuál sería el límite? El 1. Sería el 0, o sea, se acercan al 0. Ah, ya entendí. Ajá, se va acercando al 0 desde el 1, pero con valores más chiquitos. ¿Listo? Sí, sí. Gracias, chicos. Gracias. Entonces, en un momento creo que ya va a regresar allá. Lo digo a la otra compañera. Bueno, buenos días, muchachos, ¿cómo están? Gracias. Bueno, Buenos días. yo les voy a dar unos ejemplos Buenos días. como para que entiendan un poquito más, pues, acerca de los límites de sucesión. Ustedes, me dijo el profesor, que ya habían visto las sucesiones. ¿Alguien me podría decir qué vieron? ¿Qué saben? ¿Cómo se hace una sucesión? Hay diferentes términos de una sucesión. ¿Hay diferentes términos de qué, perdón? De una sucesión. Según teníamos sucesión lineal y constante. Ujú. ¿Y cómo hacían para hallar una sucesión? Se cambió la N. Ujú, muy bien. Bueno, entonces pues aquí les voy a explicar con esta gráfica que ven aquí. ¿Alcanzan a ver? La que estoy señalando. No, casi no se ve.
Así se ve, pero no se define. Ok, espérame, le hago zoom. Con F5. Ah, bueno. Ah, ya. O sea, F5 no porque... No. Es para que se vean los dos. Ujú. Bueno, entonces, ay. Entonces aquí tenemos representado gráficamente cómo es una sucesión convergente. Entonces ven que dependiendo de las sucesiones, los puntos se van acercando a L, o sea, al límite en L. Entonces, para que se cumpla esta condición, pues aquí tenemos la ecuación, que es que el límite cuando n tiende a infinito, o sea, cuando n tiende a infinito, de pues cualquier función es igual a L. Entonces, pues vamos a ver con el siguiente ejemplo cómo, pues para que entiendan mejor cómo es que nos dé esta ecuación de este límite. Profe, para el tablero. Entonces lo vamos a hacer con esta función. Aquí le interesa, perdón. ¿Usted puede desde allá darle ingreso? Sí. Aquí me están viendo el tablero. Ah, es que no sé. Sí. Vale. Entonces la función que aparecía en la diapositiva era límite cuando n tiende a infinito. De la función n sobre n más 1. Bueno, entonces algunos saben, entonces una compañera dijo que para encontrar la sucesión había que reemplazar. Entonces, ¿quién me quiere ayudar reemplazando y encontrando la sucesión? ¿Alguien al azar? Yo te ayudo. Ah, eso. Entonces, ¿cómo sería? Pues ahí podemos iniciar con el 1. ¿Con el qué? Bueno, ¿Y cómo sería? O sea, ¿qué pongo? se reemplaza la n por el 1. Sería 1 sobre 1 más 1. Pero en este caso, Medio. como no vamos a encontrar las sucesiones sino el límite, entonces aquí dice que es cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿qué tendríamos que reemplazar por n? Pues se pone el infinito en vez de la n. Exacto. Entonces ponemos infinito. Y infinito más 1. Entonces esto da ¿qué? Infinito sobre infinito. Ajá, y eso significa que es una función. Infinito sobre infinito, ¿qué significa? Eso para todavía no lo Ah, ellos no saben. ¿Determinaciones? Sí, No, ellos no, no saben qué es indeterminado algo. No, todavía no. Pero se los puedo explicar cómo. Ah, vale. Entonces, me acaba de decir el profesor que ustedes no saben qué significa infinito sobre infinito. Entonces, cuando da el resultado de infinito sobre infinito o 1 sobre infinito, significa que está indeterminada la función. Entonces, por ende, tenemos que quitarle esa indeterminación a la función. Entonces, esto significa que está indeterminada.
Listo, entonces, ¿cómo podemos quitarle una indeterminación a una función pues con límite? Entonces se hace de la siguiente forma. Entonces, límite cuando n tiende a infinito. Entonces tenemos que primero hallar la variable que tiene el exponente mayor. Pues en este caso pues es 1, pues la mayor variable, pero hay casos en los que está, por ejemplo, una función n al cuadrado, n al q, así. Entonces pues escogemos la que tenga, la variable que tenga el mayor exponente y lo dividimos entre esa variable, es decir, n más 1. Entonces esto sería de la siguiente forma: n sobre n dividido n sobre n más 1 sobre n. Entonces, pues, un número dividido el mismo número, ¿cuánto da? 1, ajá, exacto, 1. Entonces, n dividido n sería también 1 más 1 sobre n. Entonces aquí lo que hacemos ahora es reemplazar otra vez el límite, o sea, el infinito. Entonces ponemos 1 sobre 1 más 1 sobre infinito. Cuando el 1 está dividido entre un número muy grande, ¿a qué tiende ese resultado? Pueden hacerlo en la calculadora. 1 dividido, por ejemplo, entre 20, ¿cuánto les da? ¿Alguien sabe cuánto da 1 sobre 20? Creo que vamos a 5. Ajá, exacto. Y si lo dividen entre números más grandes, pues entonces se va acercando al 0. Entonces, pues decimos que esto va a ser 0. Pues porque infinito es pues un número extremadamente grande. Entonces esto sería 1 sobre 1 más 0. Que pues esto 1 dividido 1 pues es 1. Entonces aquí vemos que el límite sí tiene un valor, o sea, tiene el valor de 1. Entonces podemos, por ejemplo, comprobarlo dándole valores. Entonces, por ejemplo, démosle valor de 1, de 1 a la n. Entonces 1 sobre 1 más 1 es igual a 1 sobre 2. Entonces ahora démosle valor de 2, por ejemplo. Que aquí estaríamos haciendo las sucesiones, o sea, poniéndole valores a los números.
Entonces, 1, perdón, que esto sería 2 más 1. Entonces esto sería 2/3. Y bueno, si dividen por ejemplo este valor, ¿cuánto da 1 dividido 2? Cero coma cinco. ¿Cuánto da 2 dividido 3? 0,66. Y bueno, entonces cada vez van a dar así valores distintos que explicando, espérenme, les muestro la gráfica. Creo que cómo hago para salirme de ahí. Para volver al tablero aquí. Vale, gracias. Entonces ven que esto se va convergiendo hacia infinito. Entonces dándole valores y explicando, pues ven que se va convergiendo según pues el ejercicio que hicimos. Entonces como nos dio el límite un valor, o sea, sí está definido, entonces pues decimos que es una sucesión convergente. Ahora miremos por ejemplo este otro ejemplo. ¿Alguien lo quiere hacer? Entonces, n límite cuando n tiende a infinito de n sobre raíz de 10 más n. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que hicimos la anterior vez? Reemplazar los n's por el infinito. Entonces reemplazamos infinito bueno, un número infinito más 10 pues va a ser un número igual infinito. Y si a esto le sacamos raíz cuadrada, un número extremadamente grande va a ser igual a un número extremadamente grande. Entonces esto sería otra vez indeterminado. Entonces, ¿cómo hacemos para quitarle esa indeterminación para saber si es divergente o convergente? ¿Alguien se acuerda de lo que dije? ¿Cómo hacemos para quitarle esa indeterminación? Dividiéndolo sobre el mismo número para que uno. Bueno, pues no lo dividimos sobre el mismo número, sino que miramos la función y primero tenemos que dividirlo sobre la variable que tiene el exponente más grande. En este caso también pues el exponente más grande sigue siendo 1.
Entonces lo dividimos sobre esa variable. Les voy a poner acá un ejemplo para, o sea, por ejemplo, si fuera n a la 2 sobre n más 1, en este caso, ¿sobre qué variable lo tendríamos que dividir a toda la función? Al cuadrado. Exacto. Entonces, en este caso, como n, pues a la 1 es la variable que tiene el exponente más grande, entonces lo vamos a dividir sobre esa variable. Entonces, n sobre n dividido 10 sobre n. Entonces n sobre n, pues ya sabemos que es 1, ¿no es cierto? Entonces aquí, para poder hacer siempre ustedes tienen que saber que hay que intentar organizar las ecuaciones de la forma en que les quede mejor para desarrollarlas. Entonces, por ejemplo, en este caso lo que voy a hacer es, ustedes se acuerdan de esta propiedad que dice que una raíz dividido otra raíz es igual a la raíz de los dos. Entonces vamos a usar esta para que nos quede mejor la ecuación. Entonces, pues para poder usar esta propiedad, este denominador tiene que estar en raíz. Entonces, ¿cómo lo podemos poner en raíz? ¿Alguien sabe? Pero que siga dando la misma n, sin afectar la ecuación. ¿Alguien sabe cómo podemos poner esa n en raíz, pero que quede igual la misma n? Bueno, pues les acuerdo. Si uno pone una raíz y lo que está adentro lo multiplica al cuadrado, pues entonces la raíz se cancela con el cuadrado y pues te da la misma n. Esto lo hacemos para que podamos hacer esta propiedad para que nos quede mejor la ecuación. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Entonces 10 sobre n al cuadrado, pues lo que vamos a hacer aquí es separarlo, más n sobre n al cuadrado. Aquí ya aplicamos esta propiedad para ponerlo todo en una misma raíz. Entonces, pues aquí podemos hacer una operación para quitar este cuadrado. Entonces, pues n y este 2. Entonces quedaría 1 sobre n. Entonces 10, 1 sobre 10 sobre n. Esto todo en raíz. Más 1, pues porque quitamos esta n y aquí lo acompaña un 1 sobre n. Entonces ahora, como ya redujimos lo máximo que podíamos la expresión, entonces ahora vamos a reemplazar otra vez el infinito, pues para ver si nos da un número, o pues si no nos da un número, pues sabemos que es divergente. Si nos da un número, el límite
pues es convergente. Entonces raíz de 10 sobre infinito al cuadrado más 1 sobre infinito. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que en el anterior ejemplo les dije que 1 sobre infinito, pues 1 sobre un número muy grande, pues tiende a 0? Entonces, pues ponemos que esto es igual a 0. Y al igual un número muy grande que tiende, que está el denominador, o sea, muy grande, entonces esto tiende a 0. O sea, pueden hacerlo en la calculadora. Por ejemplo, 20 dividido un número, por ejemplo, 50.000 o lo que sea. Pueden hacerlo con valores en la calculadora. Esto siempre les va a tender a 0. Entonces esto quedaría 1 raíz de 0, porque 0 pues más 0, 0. Entonces pues 1 sobre raíz de 0 es 0. Y esto es indeterminado. Y aquí, ¿qué pasó? Pues que así hiciéramos estas operaciones matemáticas, de igual forma el resultado da indeterminado. Por lo tanto, pues según la teoría y lo que acabamos de ver, lo que hace esta función es que es divergente, o sea, diverge, o sea, se expande por la gráfica por diferentes puntos. Entonces, pues aquí podemos ver con estos ejemplos. Pues no sé si tengan alguna pregunta acerca de los ejemplos que acabamos de ver. De igual forma, ahorita les vamos a poner unos ejercicios y un juego para que lo respondan, y entonces pues sería bueno que pregunten. Pues si no entendieron algo acerca del ejercicio y de cómo saben si es divergente o convergente. Divergente es cuando no tiene como solución, ¿no? Cuando es indeterminado. Ajá, exacto. Y convergente Cuando el límite no te da un valor, exacto. ¿Tienen alguna pregunta o pasamos a los ejercicios y al juego? Sí, pueden pasar a los ejercicios. Vale, entonces denme un momento, ya les comparto pantalla. Bueno, ¿cómo vamos a pasar a los eventos? Luego, sí, unos 4 minutos. No, pues eso lo profundizaremos ya cuando lleguemos al tema. Una pregunta, ¿qué clase tienen ahora? Inglés. Gracias. No, yo. Profe, si quiere, dígale que le regale el tiempo. ¿Cómo? Si quiere, dígale que le regale el tiempo. Pero es que yo tengo... Profesor Copera, y no Yo clase con ellos. con ellos. ¿Y qué tienen a la última hora? Español. Espérame, yo hablo con el ingeniero, a ver. Puede ser. ¿Con quién tienen inglés ustedes? Con Álvaro. Ok.
Muchachos, pues como solo son 3 preguntas en el juego que vamos a hacer en una plataforma, entonces pues pueden ir ingresando. Espérenme, les digo cómo se meten a esta página que se escribe así: K ingresen a esta página y les va a pedir un PIN. Espérenme, ya se los escribo. ¿Les apareció la página? Vale, entonces ahí les pide un PIN. Espérenme, se los escribo. Bueno. Escriben este PIN y entonces esperamos a que se conecten e iniciamos con el juego. Son unas preguntas, entonces pues si las responden bien pues van acumulando puntos y pues el que gane pues el profesor me imagino que les dará una nota apreciativa, sí. Se pasó acá. Que sí les dejan unos minuticos más. Vale. Sí, ellos ya están ingresando al juego. Y son 3 preguntas, no lo más Sí. sencillas, entonces no creo que se demore mucho. Alguien no pudo ingresar porque ahí aparecen sus nombres. Sí, pero no puedo hacer Código. Ah, sí, espérame, ya te lo... Es este. Ya tenemos 6 estudiantes. ¿Podría mandar el link para yo compartirles pantalla? Desde aquí. Ustedes se meten desde Zoom, Meet o... No, la plataforma de nosotros envió un enlace a... Ah, ¿Y por qué no entra aquí? Porque tiene... Bueno, entonces... Un momentico. Sí, entonces entre a mí y copia este enlace. Ya le dicto las letras. Y aquí se trata de los ingresos de acá. Sin guiones.
Bueno, ¿cómo están todos? Bien, por favor me regalan un momento los chicos de décimo, que es que estoy en una actividad con grado 11. Igual aquí estamos en la llamada, pero aquí voy aceptando a los que vayan llegando. Ya les voy a escribir algo en el chat. Listo, ya aceptado. Bueno. Muchachos, a la tarea de grupo para que comiencen. Un momento, por favor. Si quiere hágala ya para que transmitan ya. Listo. Bueno, acuérdense que según las sucesiones que vimos son dos tipos de sucesiones, la convergente y la divergente. Entonces, pues, bueno, va ganando Laura Figueroa. Estos puntos son dependiendo de quién conteste más rápido, ¿no? Sí, pues varios tienen la pregunta, varios tienen las preguntas bien. Entonces vamos con la siguiente. Bueno, aquí casi todos lo tuvieron bien. Acuérdense que es verdadero que la sucesión es una función cuyo dominio es el conjunto de los números naturales. Mi compañera lo explicó como el 2, el 4, 6, etc. Bueno, vamos con la última pregunta. Sí. Bueno, muchachos, acuérdense que el límite tiene que ser único, o sea, solo un número, porque si no sería una función atroz, o sea, entonces ya no podría ser, pues ya no podríamos definir si es divergente o convergente. Entonces, vamos a ver quién ganó. Entonces, pues ahorita bueno, entonces
Entonces ahorita les vamos a mostrar estos resultados al profe para que les den unos puntitos ahí extras, bueno. Entonces, pues muchas gracias muchachos, pues espero que les vaya muy bien y se conectan a su clase de inglés, por favor. Sí, chicos, chao. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego.